Capítulo 4. Un duelo no se puede rechazar. Parte 2. Thorfinn había llegado al lugar acordado y notó que ya había una multitud esperándolos como los viejos tiempos. Aún así había una gran diferencia. Esta vez él no tenía ningún motivo para pelear, él fue retado y aquí estaba, pero no tenía un motivo para pelear, simplemente cumpliría con estar en el duelo y esperaría a que acabara. Te felicito por no salir huyendo, el rubio exclamó con una sonrisa. Thorfinn permaneció en silencio, sin embargo alguien más habló por él. ¿Esperen? Fue la voz de su dueña que interrumpió colocándose entre él y el guerrero rubio. Guiche, no sigas con esto, sabes que los duelos están prohibidos, ella parecía intentar convencer al rubio de desistir. Lo sé, los duelos entre nobles están prohibidos, pero él es un plebeyo. No hay problema, el rubio defendió su punto con una sonrisa, su dueña parecía en conflicto por no poder detener el duelo, ellos siguieron hablando pero Thorfinn eliminó todos los sonidos y su mirada perdida parecía estar mirando otra cosa frente a él. El recuerdo de Askeladd sonriendo con suficiencia frente a él provocándolo, apretó sus puños y dientes, cerró sus ojos fuertemente. No, él no es Askeladd, pero esto sigue siendo un duelo, entonces, yo debo. Thorfinn abrió sus ojos totalmente vacíos desprovistos de cualquier emoción. ¿Debo matarlo? Él se preguntó a sí mismo en voz baja, apretó sus puños y se preparó para tomar su posición de combate, sin embargo una voz que recordaba perfectamente detuvo sus acciones. Thorfinn, escúchame, tú no tienes enemigos, nadie los tiene. La voz de su padre era tan clara como el día que le dio ese cuchillo, lentamente Thorfinn bajó sus manos y soltó un suspiro. Simplemente dejaría que pasara lo que tuviera que pasar. Parece ser que mientras él estaba sumergido en sus pensamientos la discusión entre su ama y el rubio había terminado, notó como el rubio había agitado la flor que tenía en su mano y un pétalo cayó al suelo. Luego, para su sorpresa el suelo se iluminó y lo que parecía ser la armadura de una valquiria junto con su lanza emergió del suelo. Mi nombre es Guiche, el niño de bronce y por eso Valquiria mi leal golem será tu oponente, el guerrero Guiche exclamó con suficiencia y arrogancia. Justo después de terminar la armadura se movió rápidamente y lanzó un golpe al estómago de Thorfinn. Este último pudo ver el golpe desde lejos y en el último segundo dio un paso hacia atrás minimizando el golpe. Aún así el golpe conectó lo que provocó una leve mueca de dolor, sin embargo los golpes de Thorkel eran mucho más fuertes y rápidos, esto no era nada. Los nobles somos magos así que es natural que para pelear utilicemos magia, el rubio le explicó pero Thorfinn permaneció en silencio, su dueña parecía querer intervenir pero él la detuvo con una mirada y luego exclamó calmadamente. Un duelo es sagrado, no interfieras. Thorfinn no gritó ni cambió su tono calmado pero muchos en la audiencia e inclusive su dueña parecieron congelarse. Una maga de cabello celeste observó esto con un leve interés bajando solo un poco su libro para ver este duelo. Sí, si te disculpas plebeyo tal vez te perdone. Guiche tartamudeó pero logró dar su propuesta. Por algún motivo este plebeyo le generaba escalofríos, pero las siguientes palabras del plebeyo le erizaron la piel. No, un duelo es hasta el final, solo el ganador tiene derecho a perdonar la vida del perdedor, sigue. Thorfinn exclamó con toda la calma e indiferencia que tenía. Guiche tragó saliva audiblemente y apretando sus dientes ordenó a su golem que siguiera atacando. Golpe tras golpe, todos los espectadores observaban como Thorfinn solo estaba siendo masacrado, sangre corría de su nariz y tenía un labio cortado además de partes de su cara magullada. Sin embargo cierta maga peliceleste notó algo extraño, los golpes no parecían hacer el daño que deberían. Más precisamente el plebeyo los reducía sin esquivarlos. Thorfinn podía observar claramente los golpes de la valquiria de hierro y simplemente retrocedía o giraba su cuerpo disminuyendo al mínimo el daño. Sin embargo no siempre era perfecto, esta valquiria no se cansaba de atacar como un humano lo haría, entendía eso pero esperaba un poco más de fuerza de parte de una valquiria. Por el rabillo del ojo Thorfinn notó como un dragón blanco sobrevolaba y parecía seguir a una valquiria de cabello azul. Fue solo un segundo de distracción que le costó un golpe en la cara que lo mandó al suelo, inmediatamente su dueña se acercó. Es suficiente, nunca había conocido a un plebeyo como tú pero es mejor que te rindas, la voz de su dueña estaba llena de preocupación, sus pensamientos vagaron.
¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por él? Rostros borrosos pasaron por su cabeza, una madre, una hermana, una amable anciana, luego llegó la sangre y fuego. Sacudió su cabeza y se volvió a levantar, el duelo aún seguía. Si no te detienes será peor, piensa en lo que estás haciendo. Él miró a su dueña, parecía que estaba a punto de llorar. ¿Por qué? No lo entendió, sin embargo nuevamente el rubio interrumpió sus pensamientos. Si vas a continuar que así sea. El rubio agitó su flor nuevamente y un pétalo cayó frente a él, pero esta vez la luz dio a conocer una espada, era fina, no era como las que él conocía. Si vas a continuar tómala, si no pídeme disculpas. El rubio exclamó. Hasta ahora Thorfinn se dio cuenta que este guerrero frente a él no se tomaba la lucha en serio. Su valquiria nunca atacó a matar y nunca usó su lanza, sin embargo que le ofreciera una espada solo significaba una cosa: el duelo a muerte estaba por comenzar. Thorfinn tomó la espada con su mano derecha, sintió el peso, la dureza, nunca había sido su estilo luchar con una espada, prefería sus dagas pero esto bastaría. Apuntó su espada hacia su rival y sus ojos cambiaron, una presión invisible se desprendió de su cuerpo dando a conocer una cosa: está listo para matar y terminar este duelo. Sin que Thorfinn lo notara, las runas en su mano izquierda brillaron mientras él avanzaba lentamente aún manteniendo su espada apuntando a Guiche. Este instintivamente sintió miedo, los ojos del plebeyo frente a él cambiaron y ahora parecían los ojos de una bestia sedienta de sangre. Una vez más la valquiria de hierro se lanzó al ataque con un puñetazo. Thorfinn esta vez esquivó el puñetazo y cortó la cabeza sin dificultad. Todos los espectadores y el mismo Guiche se asombraron por esto. Thorfinn no le dio importancia y en una explosión de velocidad avanzó contra Guiche. Este último intentó agitar su flor nuevamente, pero antes de que pudiera lograrlo la espada de Thorfinn ya se dirigía a su cuello. Estaba a centímetros de cortar su cuello pero todo el tiempo se congeló. Thorfinn notó que todo se detuvo, entonces lo vio, la imagen de su padre a lo lejos mirando con decepción, nuevamente estaba lastimando gente, nuevamente estaba por matar a alguien, pero esto era un duelo, ¿no? Él era un guerrero, él era su enemigo, ¿no? Thorfinn lo vio, la mirada aterrada del rubio frente a él no era un guerrero, ahora se dio cuenta, este chico nunca había matado, él no era su enemigo. El tiempo fluyó nuevamente y todos se quedaron en silencio mientras una gota de sangre caía al suelo. La espada de Thorfinn había conectado con el cuello de Guiche pero no había penetrado, solo le había causado una pequeña cortada y una pequeña cantidad de sangre manchaba la hoja de la espada y goteaba lentamente al suelo. «Ríndete». La voz de Thorfinn no dejó espacio para negarse y Guiche no tenía la voluntad para hacerlo. «Me rindo», él exclamó tartamudeando del miedo. Thorfinn quitó la espada del cuello de Guiche y este último cayó de trasero al suelo mientras sus piernas temblaban. Thorfinn se quedó ahí mirando la sangre que corría por la espada, recuerdos de sus manos y ropas manchadas de sangre lo invadieron. ¿Eso era lo que era un verdadero guerrero? Un verdadero guerrero no necesita espada. La frase de su padre resonó en su mente, aún no lo comprendía, pero esperaba algún día hacerlo. Thorfinn tiró la espada sin ceremonias y caminó hasta su dueña. «El duelo ha terminado», él exclamó con total calma mientras su dueña lo miraba con los ojos abiertos. Sin embargo su cuerpo de repente sintió un cansancio extremo y se desplomó en el suelo. ¿Qué sucedió? El daño no debería ser suficiente para agotarme de esta forma. ¿Acaso esto es una maldición? Los pensamientos de Thorfinn se detuvieron cuando finalmente cayó inconsciente mientras observaba cómo su dueña lo llamaba. Sin embargo él no lograba escuchar nada. Simplemente cerró sus ojos. Capítulo 5. ¿Eres un guerrero? Thorfinn abrió lentamente sus ojos y lo que vio lo dejó sin habla. No era el exterior del castillo o la habitación de su dueña, era un paisaje rojizo. Intentó caminar y no pudo hacerlo. Algo viscoso impedía sus movimientos. Mirando al suelo notó lo que era: sangre, mucha sangre. Rápidamente se dirigió a una pared de roca con toda la fuerza y velocidad que pudo. Y trató de escalar hasta que sintió como alguien se aferraba a su pierna. Volteó a ver solo para horrorizarse cuando notó la mano esquelética de un cadáver. Otra mano más salió de la sangre y tomó su otra pierna jalándolo al fondo de la sangre. Él se aferró con todas sus fuerzas a la pared pero era inútil. Sus uñas sangraban por haberlas clavado en la roca y aún así ser arrastrado hacia abajo.
la mitad de su cuerpo ahora estaba en la sangre, otras manos más lo agarraron de la espalda, del cuello, de los hombros y del cabello. Él quería gritar pero ningún ruido salía. Fue entonces que lo vio, por el rabillo de su ojo vio a un hombre sentado tranquilamente mirando con una sonrisa arrogante. Era Askeladd. Él quiso gritarle, quiso reclamar pero nada salía. Así que aún no has cambiado, mocoso. Esas fueron sus palabras. A pesar de la distancia lo escucho perfectamente. Lo último que vio Thorfinn antes de ser tragado por la marea de sangre fue la sonrisa de ese bastardo. Thorfinn despertó de golpe sintiendo que alguien lo tomaba del hombro agitándolo. Por instinto se volteó y sujetó el cuello de su atacante solo para congelarse al ver de quién se trataba. Era aquella joven esclava. ¿Cuál era su nombre? ¿Siesta? Thorfinn notó cómo la joven trataba de respirar y dándose cuenta de sus acciones la soltó. Siesta cayó al suelo sujetándose su garganta mientras tosía e intentaba recuperar aire. Después de unos minutos se recuperó y se levantó, se alejó lentamente de Thorfinn y ambos quedaron en un silencio incómodo. ¿Una pesadilla? Siesta inició la conversación con una sonrisa forzada y una risa un tanto incómoda. Thorfinn solo pudo asentir a su pregunta y nuevamente el silencio incómodo volvió. Siesta lenta y temerosamente se acercó a Thorfinn hasta quedar a solo unos pasos de distancia. Creo que nunca supe tu nombre. Ella intentó nuevamente iniciar una conversación. Thorfinn contempló un minuto entero su interrogativa y respondió secamente Thorfinn Karlsefni. Siesta pareció confundida e inclinó su cabeza lindamente a un lado. Entonces, Thorfinn, es algo extraño pero supongo que es un lindo nombre. Thorfinn no lo sabía, por lo que podía recordar la mayoría de gente que sabía su nombre lo relacionaban con un asesino que empuñaba 2 dagas, así que no pensaban que era un lindo nombre. Siesta tomó un respiro y habló bien. Thorfinn, me alegra ver que despertaste. Has estado durmiendo por 3 días enteros. Thorfinn asintió y notó que no poseía su camisa y ahora estaba vendado. No era necesario ya que no tenía heridas mortales pero supuso que estaba bien. Comenzó a mover su cuerpo y Siesta lo observó en silencio. Observo sus cicatrices. Él tenía demasiadas. Thorfinn, si no es molestia puedo preguntar una cosa. Ella habló en un tono más bajo, casi con miedo. Thorfinn no le dio importancia y asintió. ¿Tú eres un guerrero? La pregunta golpeó a Thorfinn más fuerte que cualquier ataque. Se congeló por un segundo, luego pensó en su respuesta y habló. Sí, fui un guerrero, pero no uno de verdad. Él respondió con su vista en el suelo. Siesta ladeó su cabeza confundida y preguntó, ¿hay una diferencia entre un guerrero y un guerrero de verdad? Thorfinn abrió la boca para responder pero no tenía palabras. Un verdadero guerrero no necesita espada, un verdadero guerrero no tiene enemigos. Él respondió casi en un susurro. Siesta parpadeó ante las frases ya que no podía comprender su significado. Un guerrero no siempre usaba algún tipo de arma y siempre tenía un enemigo al que derrotar. Dejó esa pregunta de lado y mirando la mirada baja de Thorfinn y recordando la mirada que le dio mientras la ahorcaba se atrevió a preguntar. ¿Tú? ¿Tú has matado? Su pregunta generó un silencio nuevamente pero no duró mucho. Sí. Fue la simple respuesta que dio. ¿A cuántos? No sabía por qué estaba preguntando algo así pero se arriesgó. Sin embargo no esperaba la respuesta que Thorfinn soltó. No lo sé, perdí la cuenta. Siesta tragó y notando el tema delicado quiso cambiar la conversación. Bueno, tú debiste tener tus motivos. No, quiero decir debiste tener un motivo para luchar y matar toda esa gente, ¿no? Siesta intentó mantener su voz alegre pero no pudo evitar susurrar con miedo la última parte, miedo de la respuesta que podía obtener. Thorfinn no respondió, él no podía, tuvo algún motivo, sí lo tuvo, su venganza, matar al hombre que mató a su padre. Sin embargo, ¿ese motivo era válido para matar a toda esa gente? No, no lo era, él solo las mató porque se interponían en su camino. Nunca le importó las vidas de las demás personas siempre que su venganza se cumpliera. Él era solo un asesino, una bestia, solo un cazador. Thorfinn se dio cuenta, realmente no había cambiado, realmente no podía cambiar. Estuvo a punto de matar de nuevo a alguien que no era un guerrero, a alguien que no era su enemigo. Ninguna de las personas que había matado eran sus enemigos.
La mirada de decepción de su padre volvió a la mente de Thorfinn junto con las palabras de Askeladd. Así que aún no has cambiado, mocoso. Thorfinn se quedó ahí, apretando sus dientes y puños al punto que sus manos comenzaron a sangrar, cerró sus ojos con fuerza hasta que sintió que alguien tomaba sus manos. Por favor detente, te estás haciendo daño. Siesta lo miraba preocupada, ella estaba preocupada por él, por un asesino. Lamento haber tocado un tema sensible, perdón. Ella se disculpó, ella no debería disculparse, él debería hacerlo, con todas las personas que mato, con todos. Su mirada debió reflejar su arrepentimiento y culpa debido a que cuando Siesta lo vio su expresión de preocupación aumentó y rápidamente lo abrazó. Estuvieron así por varios minutos. Simplemente ella abrazándolo mientras sobaba su espalda y acariciaba su cabello. Él no pudo evitar soltar una lágrima por tal acto. Su abrazo fue interrumpido por una tos claramente fingida e intencional proveniente de la tercera persona en la habitación. Su dueña ahora lo miraba furiosa. Siesta se apartó rápidamente y disculpándose salió de la habitación que una vez más estuvo en silencio. Parece que estás mejor, ¿eh? Su dueña claramente contenía su ira pero fallaba. Él asintió en respuesta. La ira de Louise vaciló por un momento cuando vio una lágrima correr por la mejilla derecha de Thorfinn, pero respirando hondo su expresión dura volvió. Sin embargo, un bostezo de Louise arruinó su fachada. Rápidamente sus mejillas se sonrojaron y lo miró con aún más furia. Que sepas que estoy exhausta por cuidar de ti, deberías agradecerme, ella le gritó. Él asintió pero no dijo nada, a lo que Louise se enojó aún más y apuntó a su cara gritando. Di gracias, Thorfinn asintió. Gracias. Lo dijo tranquilamente sin ninguna emoción, lo que colerizó aún más a Louise, pero antes de volver a reclamar otro bostezo escapó de su boca. Louise entrecerró los ojos hacia él y dijo, hablaremos de esto después de que descanse un rato, ahora ve y lava toda la ropa que se ha acumulado. Ella finalizó y se acostó en la cama, él asintió y salió de la habitación para cumplir la tarea.